Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a La Llave. El programa de hoy lo queremos dedicar al Día de la Mujer Panafricana, Pan African Women's Day. Es esencial que entendamos que esta es una institución panafricanista que debemos de conmemorar cada año. Muchas de nosotros conoce el 8 de marzo como el Día de la Mujer, por algo que hicieron unas mujeres occidentales y demás, que hemos de respetar y conmemorar también. Pero siempre hemos de decir que la historia debe siempre de guiarnos a través de la cultura, a través del empoderamiento. Nuestro 8 de marzo es el 31 de julio, desde el 1962. El Día de la Mujer Panafricana fue fundado el 31 de julio de 1962 en Dar es Salaam, Tanganica, lo que hoy en día sería Tanzania, siguiendo las recomendaciones de las conferencias de mujeres africanas, que se conocía como el AAVC por sus iniciales en inglés, Conferencia de Mujeres Africanas, podríamos llamarlo también como el ECMA en español, que tuvo lugar en julio de 1961 en Conakry, la República Revolucionaria Popular de Guinea. Antes de esta conferencia se resolvió organizar conferencias de mujeres africanas en cada área, movimientos de liberación y países africanos independientes, y reunirse en Dar es Salaam, Tanganica entonces, al año siguiente. Por lo tanto, en julio de 1962, para crear una organización panafricana de mujeres. Cabe señalar que el mismo proceso tuvo lugar para los jóvenes, el mismo proceso tuvo lugar para las personas trabajadoras. Es decir, cada área celebró conferencias nacionales para crear sindicatos nacionales de trabajadores, de jóvenes, de mujeres panafricanas, seguidas por la Organización Juvenil Panafricanista Continental Africana y la Unión de Trabajadores Panafricanos. Así pues, surge la Unión de Mujeres Panafricanas, la Organización Panafricana de Mujeres, la primera organización continental de mujeres, que fue creada el 31 de julio de 1962 en Dar es Salaam. Más tarde cambió a ser la República Unida de Tanzania, cuando Tanganica se unió a lo que era entonces Zanzíbar. Seguro que todos conocíais este dato. Fue inaugurada un año antes de la Organización de la Unidad Africana por los jefes y cabezas de Estado y de gobierno de los países africanos independientes, exdirigentes de los movimientos de liberación panafricanos de ese periodo y grandes mujeres lideresas panafricanas dentro del continente. Los participantes procedían de 14 movimientos de liberación, entre ellos el Partido Africano de la Independencia de Guinea-Bissau y Cabo Verde, el PAIGC, el partido de Amílcar Cabral, el Partido Democrático de Guinea, de la Revolución Democrática Africana, PDG-RDA, que es el partido de Hamed Sékou Touré, en Guinea, lo que conocemos como la Guinea-Conakry, el Partido Popular de la Convención de Ghana, el CPP, liderado por Osagyefo Kwame Nkrumah, el FLN de Argelia, etcétera, etcétera. Y 10 países africanos independientes, incluidos Guinea, esto es la Guinea-Conakry, Ghana, Mali, Egipto, Argelia, Tanzania y demás. La primera sede estuvo en Bamako, en Mali, desde el 1962 hasta que le dieron el golpe de Estado contra Modibo Keïta y el gobierno de la RDA de Estados Unidos. Luego se trasladó a Argel, en Argelia, seguido de Luanda, en Angola, luego en Pretoria, en lo que es Azania, lo que conocemos como Sudáfrica. Y también se movió entonces a Addis Abeba, en Etiopía. La primera secretaria general
del Pan African Women's Organization, de la Organización Panafricana de Mujeres, fue nuestra inmortal hermana y camarada Jean Martin de Cissé de Guinea. Nótese que permaneció hasta que fue nominada al Consejo de la Seguridad de las Naciones Unidas para servir como la primera mujer en el mundo y más tarde presidenta del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El Congreso de Pan African Women's Organization, de la Organización de Mujeres Panafricanas de 1970, se institucionalizó el 31 de julio como el Día de la Mujer Panafricana. También se decidió incluir el cargo de presidenta con la camarada Assatu Koite, elegido presidente hasta el último congreso del 2019. Al hablar de las mujeres, sobre todo de las mujeres que luchan por la unidad panafricana, las mujeres que luchan contra el neocolonialismo, una de las cosas que surgió en nuestro llamado cuando nos estaban preparando para esto fue el neocolonialismo. Estaba surgiendo en esta época cuando se estaba organizando a las mujeres panafricanas. Esto, el neocolonialismo como un sistema de explotación inherentemente patriarcal. Así que se quiere comenzar hablando de las formas en que el neocolonialismo es inherentemente patriarcal. Como sabemos, el colonialismo y el neocolonialismo impactan en todas las facetas de la vida de los pueblos colonizados y neocolonizados. Por lo que no hay forma de analizar ningún aspecto de nuestras vidas ignorando la realidad del neocolonialismo y el imperialismo y el neoliberalismo. Pero dado que el neocolonialismo es fundamentalmente un sistema económico, queremos comenzar por centrarnos en cómo la relación económica neocolonial entre la trabajadora africana y la burguesía local y o internacional conduce a unas formas de opresión y explotación que son de género, que impactan a hombres y mujeres de diferentes maneras. Lo primero que debemos de decir es que el contexto continental africano, así como en otras partes del mundo, una economía neocolonial es una economía extremadamente extractiva. Las economías africanas son economías extractivas que dependen de la exportación de materias primas y, para muchos de los estados africanos, especialmente de la exportación de petróleo y minerales. Tal vez la segunda piedra angular de muchas economías africanas sea solo superada por la agricultura, la minería y la extracción de recursos. Nigeria depende en gran medida de la exportación de petróleo crudo. Ghana y Burkina Faso y Mali dependen en gran medida de su extracción de oro. Níger ha dependido históricamente de la exportación de uranio. Para Botsuana es la minería de diamantes. Para Zania, lo que conocemos como Sudáfrica, que por si no lo sabéis, Sudáfrica, la economía hoy es más mixta e industrializada, pero si nos centramos en la población indígena no colonizadora, todavía vemos una dependencia de la minería con demasiados minerales que salen de Azania para enumerarlos aquí. Demasiados minerales salen de ahí. Por supuesto, la mayor concentración de minerales del mundo se encuentra en la República Democrática del Congo, así como en la República Centroafricana. En esta conversación sobre el neocolonialismo y el neoliberalismo y el impacto en el género, queremos destacar lo dependientes que son los países africanos de la extracción de recursos naturales, ya que, por lo general, se trata de un sector muy importante de la economía que impone una división de trabajo muy rígida en función del género. Lo primero que debemos de decir abiertamente es que debemos de entender que, si bien a menudo se prohíbe indirectamente a las mujeres participar en uno de los sectores más importantes de la economía africana, los hombres dentro del sector minero
no se encuentran en absoluto en una posición envidiable en este caso. El trabajo dentro de la economía neocolonial se basa en la superexplotación del trabajo africano, por lo que los trabajadores masculinos, a diferencia de los directores ejecutivos europeos de las empresas mineras, también están oprimidos por el capitalismo extractivo, patriarcal e imperialista. Sin embargo, debemos de centrarnos especialmente en cómo las mujeres se ven afectadas por esto, porque de alguna manera eso podría ser un poco menos obvio. Aquí lo primero que podemos decir sobre esto es que, al igual que el colonialismo, el neocolonialismo puede ser muy destructivo para la familia africana. Al igual que durante el periodo colonial, el periodo neocolonial separa a los hombres por la fuerza o coercitivamente del resto de sus familias, ya que a menudo deben de emigrar a cualquier lugar donde puedan encontrar trabajo. Las mujeres también lo hacen, aunque debido a que varios sectores importantes de la economía están cerrados para las mujeres, es más probable que los hombres se trasladen por trabajo, ya que sus esposas e hijos se quedan en las ciudades y en los pueblos. También vemos esta forma de migración a nivel internacional, ya que los recursos de África fluyen abrumadoramente hacia el oeste, hacia Occidente. Vemos que normalmente, aunque no exclusivamente, los migrantes que emprenden los arriesgados viajes a través del desierto del Sáhara y que intentan salir del Sahel en barco, en botes, en lanchas motoras, en pequeñas embarcaciones, ya sea desde Senegal o desde el norte de África o desde hacia las Islas Canarias, tienden a ser hombres con mayor frecuencia. En la región africana del Sahel esto es bastante obvio y visible. Es común encontrarse con mujeres cuyos maridos viven lejos, ya sea en un pequeño pueblo minero, en otro lugar o en Europa. Los hombres suelen enviar todo el sueldo que pueden a casa para mantener a sus familias tanto como puedan. Pero como normalmente nunca es suficiente, las mujeres suelen ser colocadas en puestos en los que también necesitan trabajar fuera de casa. El trabajo de las mujeres y el trabajo de los hombres dentro de la neocolonia son a menudo marcadamente diferentes. En Burkina Faso, por ejemplo, es un hecho. Puedes ver carteles en las calles de Ouagadougou que dicen: estamos buscando mujeres para trabajar con nosotros, seguido de un número de teléfono. Por lo general, no se especifica el tipo de trabajo porque está implícito. Se busca específicamente a las mujeres para trabajar como cocineras, limpiadoras y camareras. Esto, por supuesto, era bajo el Burkina Faso neocolonial, bajo el dominio francés, cosa que está cambiando, pero aún es una realidad que existe. Estos trabajos están reservados muy especialmente para las mujeres, en particular para las cocineras y limpiadoras, y los hombres están excluidos directa o indirectamente de este campo, que representan un trabajo devaluado. La forma general en que se divide el trabajo conduce a la doble o triple explotación de las mujeres, porque las mujeres deben de trabajar tanto dentro como fuera del hogar. Es así que se encargan del cuidado de los niños, de la cocina, de la limpieza o más o menos de todas las demás formas de trabajo doméstico en el hogar, y luego tienen que trabajar fuera de casa a veces, realizando estas mismas formas de trabajo en los hogares de otros. A menudo, los hombres no pueden o no quieren contribuir al trabajo dentro del hogar de manera uniforme, o a veces en absoluto. Para algunos hombres esto se debe a que están físicamente separados de sus esposas e hijos debido a la estructura de la economía neocolonial y los tipos de trabajo que se les ofrecen. Lo único que realmente alivia las cargas de las mujeres en este caso es que a menudo en estas situaciones las mujeres vivirían con su familia o familia extendida, o con la familia del esposo o la familia extendida del esposo. Así que no vemos mucho el fenómeno de los padres solteros o madres solteras que podríamos ver en el núcleo imperialista
aquí porque el cuidado de los niños y las responsabilidades domésticas a veces se colectivizan entre unidades familiares extendidas o incluso dentro de vecindarios y aldeas. Sin embargo, debido a que es más probable que los hombres trabajen en un sector relativamente más valorado de la economía, incluso si se trata de un trabajo extremadamente explotador, incluso cuando están físicamente disponibles para compartir las responsabilidades domésticas, se considera que el trabajo está fuera de su ámbito y no contribuirán. En Burkina Faso esto solía ser bastante directo, ya que muchas personas, ya sean hombres o mujeres, afirman que las mujeres están naturalmente mejor diseñadas para las tareas domésticas y que los hombres deberían de ser capaces de mantener su posición como cabeza de familia, siendo el principal proveedor de dinero, aunque, como ya hemos señalado antes, las mujeres también trabajan fuera de casa. Bueno, en este punto me gustaría dejaros con el primer descanso musical y a la vuelta vamos a acabar con el tema del neoliberalismo y cómo oprime al género de la mujer y acabaremos el podcast hablando de los fines y los objetivos de la Organización de las Mujeres Panafricanas. Ipo la ne hele teriwao. 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 Tuchia ne sapu sapu e palorios. Tuchia ne sapu sapu e palorios. Ipo la ne hele teriwao. 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 ¿Qué sé? Ipo la ne hele teriwao. Tuchia ne bola poto e paleriose. Tuchia ne bola poto e paleriose. Ipo la ne hele teriwao. 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 ¿Qué sé? Ipo la ne hele teriwao. Tuchia ne riobata e paleriose. Tuchia ne riobata e paleriose. Ipo la ne hele teriwao. 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 ¿Qué sé? Ipo la ne hele teriwao. Tuchia ne bori e paleriose. Tuchia ne bori e paleriose. Ipo la ne hele teriwao. 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 Ipo la ne. Lo vela no. 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 Lo vila, lo vela, lo velano. 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 Bienvenidos de vuelta a La Llave. Proseguimos. Solo si hay un cambio económico fundamental en África. O sea, solo si cambiamos el neoliberalismo, el neocolonialismo y adaptamos un sistema económico socialista, progresista, comunalista, estas dinámicas de género opresivas pueden cambiar. Y este cambio económico fundamental solo puede ocurrir si los trabajadores y trabajadoras en África se apoderan de los medios de producción y si los africanos y las africanas pueden encontrar un camino hacia alguna forma de industrialización. Hay tantas cosas que ni siquiera hemos tenido la oportunidad de mencionar en este podcast,
Pero solo para señalar brevemente una de las razones por las que hay una dependencia tan grande de la explotación de las trabajadoras domésticas se debe en parte a la falta de industrialización y el acceso a electrodomésticos modernos en varias partes del continente. Las clases trabajadoras de las zonas urbanas a menudo compran el trabajo doméstico de las mujeres trabajadoras de las aldeas porque realmente es muy difícil para un hombre o una mujer trabajar fuera de casa, tener 5 o 6 hijos entre los dos y tener acceso a muy pocos electrodomésticos modernos. La mano de obra doméstica que compran a menudo sustituye la aspiradora, la lavadora, el lavavajillas a los que no tienen acceso. Por supuesto, si los hombres comienzan a contribuir a las responsabilidades domésticas lo mejor que pueden, el nivel de explotación doméstica disminuiría. Sin embargo, solo el socialismo y la industrialización pueden cambiar verdaderamente las condiciones inherentemente patriarcales creadas por el neocolonialismo como resultado del colonialismo. Esto solo puede tener éxito en una África unificada. Una África unificada, como ya hemos visto que se ha intentado en una África dividida, no ha funcionado. El socialismo aporta enormes avances a la emancipación de la mujer. En Burkina Faso lo vimos claramente bajo Tomás Sankara y lo vemos ahora bajo Ibrahim Traoré. Mientras duró, obviamente, ese socialismo. Sin embargo, el socialismo en una África dividida tiende a no durar mucho tiempo. Los hombres necesitan ser resocializados para que no vean el trabajo doméstico como inherentemente femenino, para que las mujeres tengan el tiempo y la capacidad de contribuir a la construcción de una África socialista, científica, unificada. Esto emancipará tanto a las mujeres como a los hombres del trabajo opresivo y explotador que estamos experienciando. Ahora vamos a ver cuáles son los fines y los objetivos de la Organización Panafricana de las Mujeres. Uno de los objetivos más evidentes de la formación de la Organización Panafricana de Mujeres era movilizar a las mujeres de los países que seguían colonizados para luchar por su liberación. Continuar con la lucha por el reconocimiento y la aplicación del derecho de las mujeres africanas a partir en la adoptación de decisiones en la esfera de la vida política, económica, cultural y social, tanto en el plano nacional como en el continental e internacional, y en particular en poder expresar su opinión en las leyes relativas al bienestar de las mujeres y de los niños y niñas. El tercer objetivo era hacer un seguimiento de la evaluación de la situación y contribuir a la mejora de los aspectos políticos y socioculturales relativos a las mujeres y a los niños y niñas en los países miembros de dicha Organización Panafricana de Mujeres. Difundir los resultados de las investigaciones realizadas en estas esferas por la Organización Panafricana de Mujeres o por los países miembros a través de documentos y medios de comunicación existentes. Apoyar las medidas adoptadas a nivel nacional e internacional para poner fin a las graves violaciones de los derechos humanos y la violencia contra las mujeres. Apoyar todas las acciones de los gobiernos africanos. Promover la unidad efectiva entre los estados africanos a través de la amistad y la cooperación para una paz genuina. Establecer relaciones continuas de amistad y cooperación entre las mujeres africanas y las mujeres de todo el mundo. Apoyar también la cooperación interna y participar en todas las acciones para el desarme y la consolidación de la paz en África y en todo el mundo. Por ello, desde la llave, como siempre decimos, organízate, organízate, organízate. Toda mujer africana o afrodescendiente debería de ser unirse a la revolución panafricana que se está llevando a cabo en el continente y en la diáspora. Hay que unirse a una unión revolucionaria de mujeres africanas en este Día de la Mujer Panafricana. Hay que unirse a la Unión Revolucionaria de Mujeres Africanas, el ala femenina del Partido Revolucionario de los Pueblos de África,
Hay que participar en los diferentes seminarios que se llevan a cabo para el Día de la Mujer Panafricana. Hay que participar activamente en cambiar las sociedades donde vivimos. La mujer es el pilar de toda sociedad. Cuando tú quieres ver cómo de desarrollado está una sociedad, cómo de desarrollada está una sociedad, tienes que mirar cuál es la contribución de la mujer y cuál es la posición en la sociedad, tanto en la sociedad a nivel cultural como político de la mujer. Cuando mides el nivel de involucración de la mujer y el nivel de derechos que tiene la mujer en una sociedad, estás viendo cómo de avanzada está esa sociedad. Esto no es una competición entre hombres y mujeres, es simplemente una realidad. Uno solo tiene que mirar en su propia casa quién lleva los pantalones, quién lleva las gestiones económicas, quién lleva la casa, y es siempre la mujer. A la mujer no es que haya que permitirle coger su posición en la sociedad, sino que la mujer debe de agarrar las riendas de su destino y asegurarse de que se libera, porque es solo a través de la liberación de la mujer que conseguiremos liberar a la humanidad y conseguiremos liberar África. Como siempre decimos, otra África es posible, pero para ello la mujer africana debe de estar organizada y activamente intentando cambiar las sociedades donde vivimos. Ya sabéis dónde encontrarme, okenvenzue@gmail.com, okenvenzue, la llave, Zan, Cristia, Esim en Facebook, y si no, en mis perfiles personales de Instagram, TikTok y Facebook, Zan Esim. Y recordar, otra África es posible, pero ese cambio debe ser liderado por las mujeres.